mensaje para hoy es imitador y buen aprendiz. Vamos a leer un pasaje, se encuentra en Mateo capítulo 20. Le voy a hacer una pequeña referencia. Leyendo este pasaje, me acordaba de mamá. Antes de leerlo, le voy a contar un poquito. Mi mamá siempre, nos solemos hacer burla con mis hermanos, porque decimos que ella es muy metida. No sé si tendrán una mamá así ustedes, pero mi mamá es una persona que tiene un corazón muy, muy grande, pero a ella le gusta estar en todas partes. Y un día nos pasó que yo vivía enfrente de la casa de mi madre, y ella estaba regando, y era temprano en la mañana, había un muchacho que estaba viendo por la ventana de mi casa, y mirando, mi mamá se arrima y le dice: hijo, dice que usted es compañero de trabajo de Cacho, y él le dice: sí, ¿querés que lo llame para que hable con vos? ¿Qué crees que te lleve al trabajo? Y él le decía: no, yo ya vuelvo, voy hasta acá a la vueltita y ya voy a volver. Y entonces mi mamá me espera que yo salga, y ella me dice: sí, recién ha tenido un compañero tuyo, dice, para que lo lleve al trabajo. Le digo: mamá, a mí mis compañeros me llaman de antemano, el día anterior, para que me el trabajo. Esa persona no era compañero mío. Y siempre me acuerdo que yo faltaba que mi mamá le diga: ladrón, venga, pase don ladrón. Ahora le leo un pasaje muy lindo. Aquí está hablando en Mateo 20:20. Está la mamá de los hijos de Zebedeo, así empieza la escritura. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si ustedes se ponen a ver, su mamá venía con esos dos hijos, y seguramente habrá estado muy orgullosa de ellos. Estos chicos eran pescadores, eran escogidos por Jesús, habían sido llamados cuando ellos estaban trabajando y siguieron a Jesús. Y en un momento viene esta mamá delante de Jesús y hace, no sé si por ahí se ponen a imaginar la petición de esta mamá. Ella le dice: Señor, se postra a los pies de Jesús y le dice: yo quiero que estos dos hijos míos, allá en tu reino, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda tuya, de tu gloria. Qué petición más, no sé si decirle emocionante, o a veces, qué sé yo, atrevida, ¿ah? O algo que sobrepasa, digamos, la petición de cualquier otra persona. Algo realmente sorprendente. Y eso, digo, me acordaba de mi mamá. Yo me acordaba, digo, qué corazón esta mujer, de pedir algo así por sus hijos, ¿no? De desear que sus hijos estén a la diestra, al lado, cada uno al lado de Jesús. Ese es maravilloso, creo que es el deseo de todo papá. En ese versículo 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Si usted se pone a ver, Jesús muy respetuoso le dice: no sabéis lo que pedís. Hay algo que supera muchas veces lo que nosotros nos animamos. Pero yo digo esto, porque hay cosas muchas veces que no te animas a pedir. Si están las puertas abiertas, si Dios tiene justamente mucha bendición para nosotros, quizás ellos no estén a la izquierda y a la derecha, pero les aseguro que están en el reino de los cielos, que están ahí muy cerca de Dios, muy cerca de Jesús, en lugares muy especiales. Pero me quedaba eso como guardado en mi corazón, algo que muchas veces lo planteo para mí. No dejo de decirlo casi en todas las prédicas. Tengo 4 hijas, las amo con todo mi corazón. Hice una vez no sé si decirle un pacto o un acuerdo o un compromiso con Dios.
yo me comprometí a decirle a mis hijas que las amo, a decirle todo el tiempo que las amo, y lo hago, me comprometo y lo sigo haciendo, y las amo con todo mi corazón. Y siempre nos acordamos con mi esposa que nuestro sacrificio, todo lo que uno hace, lo hace por ellas. Muchas veces miramos nuestra condición y creo que todos los papás son iguales. Uno quiere que sus hijos no pasen las cosas malas que nosotros pasamos. Y les gustaría también que ellos puedan tener aquellas cosas que nosotros quizás no hemos logrado o no ha costado muchísimo obtener. Bueno, yo sé que esta mamá miraba de la misma forma. Sabía que en Jesús había algo muy, muy especial. Jesús le dice, no saben lo que pedís, no sabés lo que pedís. Pero ella tenía un corazón de querer darle lo mejor a Jesús. En ese pasaje, Jesús le dice algo muy especial también. Eso de sentarse a la diestra de Jesús y a la izquierda de Jesús, se lo da Dios. Y ahí le dice algo más. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. No se enojaron contra la mamá, se enojaron contra Jacobo y Juan. Quizá por ahí se hayan sorprendido hasta Jacobo y Juan de que su mamá haya ido con ellos a hacer esta decisión. Quizá ni siquiera sabía, por eso le digo la sorpresa. Algo decir esto solamente puede decirlo mi mamá. y ahí se enojaron estos discípulos que estaban con ellos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces pueden ver la palabra de Dios justamente. Él ocupaba toda ocasión para enseñar. Jesús estaba enseñando todo el tiempo. En esa oportunidad se enojaron justamente los otros discípulos. ¿Por qué? Porque la mamá de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, quería que ellos estén en lugares especiales allá en el cielo. Y seguramente ellos se enojaron porque ellos también querían esos lugares, solo que ninguno se atrevía a decírselo, aunque estaba en su corazón, ¿me entienden? Y en ese momento Jesús, al entender eso, le dice que hay una forma muy especial como se manejan las cosas en los cielos. Y que acá, dice, en la tierra, las personas que están en lugares especiales o de autoridad, ¿sí?, toman esa autoridad sobre las otras personas, pero entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera ser mayor de ustedes va a ser el servidor, va a ser el que más sirve. Y él dio justamente, no la palabra, sino también el ejemplo. ¿Por qué? En el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino a la tierra para ser servido. Él vino, dice, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él entregó toda su enseñanza, entregó todo su amor y lo demostró después, llegando a la cruz del Calvario. Vamos a leer otro pasaje. Se encuentra Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Este pasaje también es un pasaje muy bonito de la Escritura. Aquí cuenta una historia. Se encontraba el profeta Elías junto a Eliseo, enfrente de las aguas del Jordán, y dice el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y miren cómo yo tomo este relato, dice un par de cosas antes, pero me gustaría que lo toman desde ahí. Van los dos, están parados enfrente del Jordán, y viene Elías, toma su manto, lo dobla, golpea las aguas, y las aguas se abren en dos, pasan ellos caminando en seco. Vamos bien hasta ahí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahora ustedes se pueden ver, este profeta Elías hizo muchísimos milagros porque Dios estaba con él. Y Eliseo, siendo su discípulo, lo vio, estuvo con él y estuvo todo el tiempo viendo las grandes maravillas que hacía Elías. En ese momento se paró enfrente del Jordán, no sé si otra vez en el tiempo que estuvieron juntos vio algo así. Agarró su manto Elías, golpeó las aguas y se abrió el río Jordán. Pasaron en seco. Y cuando le da la oportunidad y le dice Elías a Eliseo, ¿qué querés que haga por ti? Pedí lo que vos quieras. Eliseo sin dudar le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, de lo que está en vos, de eso que te hace que vos puedas golpear el agua y que se abra, de eso que tenés tan sobrenatural de tu Dios, que te hace hacer maravillas. Quiero una doble porción de ese espíritu que te acompaña. Se encontraba aquí una persona que estaba aprendiendo con mucho corazón de su maestro. Estaba aprendiendo cómo no solamente vivir, sino también cómo actuar. Y él se encontraba en un momento donde Elías le dice que pedí lo que vos quieras. Y él le hace una petición, y yo le digo, quizás sorprende mucho la petición, porque él no solamente dice, yo quiero lo mismo que vos. Él le dice, yo quiero el doble. Yo quiero la doble porción de tu espíritu. Seguimos leyendo un poquito más adelante. Versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y ahí pasa algo especial. No solamente él ve que Elías se va, sino también estoy seguro de algo. Él clamaba porque no quería que se vaya Elías. Al lado de Elías pasaban cosas maravillosas. Quizá haya sido, no sé si su único maestro, pero seguramente uno que quería mucho. Uno que apreciaba un montón y que no quería que se aparte de él. Él deseaba estar cerca de su maestro. Pero Elías le había dicho, si vos ves que yo me voy, me aparto al cielo, se te va a hacer hecha la petición. Y ese carro los apartó a los dos y se los subió, los llevó al cielo a Elías. Y lo vio Eliseo. Aunque él se puso triste también, sabía algo muy importante. La petición que él tenía se iba a cumplir. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Qué hermoso pasaje, no solamente de la confirmación de la palabra, este Dios de Elías, ahora se transformaba en el Dios de Eliseo. Pero él tuvo que no solamente aprender de su maestro, tuvo que actuar como él. En ese momento dice que él toma el manto de Elías, y ¿sabe lo primero que hizo? Fue a comprobar si realmente lo que le había dicho su maestro Elías era cierto. Se paró enfrente del Jordán y golpeó de la misma manera, del mismo modo que lo hizo Elías,
golpeó las aguas Eliseo con el mismo manto. ¿Y saben qué clamó él? Él dijo algo muy especial. No solamente hizo lo mismo que su maestro, depositó su confianza en el mismo Dios. Clamó de esta forma: ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque él hizo lo mismo. Y solamente faltaba que Dios les abra el agua. Y así le sucedió. En ese momento, él supo la verdad. Él supo que esa doble porción del espíritu de Elías estaba sobre él. ¿Por qué te digo esto? Imitador y aprendiz, como dice justamente el mensaje de hoy. Hay algo que muchas veces hace Jesús. Cuando él se encontraba con sus discípulos, les hablaba de tal forma que ellos podían entender claramente, pero muchas veces había cosas que él se las tenía que volver a repetir. Él le tenía que decir, tardos de corazón para oír. Que él muchas veces tendría que decirle, hombres de poca fe. Que ¿cuántas veces tuvo que decirle el Señor Jesús, acaso no entendéis? Y yo les digo, muchas veces Dios nos está hablando. Y voy a volver nuevamente al pasaje que leímos al principio, en Mateo, capítulo 20, la petición que hizo esta mamá de Jacobo y Juan. Cuando Jesús les responde a esta mamá, no solamente les enseñó a los discípulos sobre cómo tiene que ser un líder, cómo tiene que ser el primero que tiene que servir. También un pasaje le dice Jesús, le pregunta, dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y muchas veces ellos no entendían la amplitud de lo que le decía la palabra. Cuando leí este pasaje inmediatamente me acordaba de esto. Está en Juan 18:11, en el momento que venía Judas con los soldados a llevárselo a Jesús, cuando Judas lo entregó a Jesús, se encontraba enfrente de los soldados y Judas, y Jesús le dice así, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y aunque él hablaba de una copa y de tomarla, que no la iba a dejar de tomar, no estaba hablando solamente de una copa, estaba hablando de lo que le iba a suceder. Él estaba hablando de que él iba a ser arrestado, de que lo iban a dejar solo. Estaba hablando de que iba a ser llevado preso, castigado, maltratado, humillado, despreciado, acusado injustamente, iba a llegar a la cruz y también tenía que morir. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Acá en este pasaje también dice, a la verdad, de mi vaso beberéis. Las mismas cosas que le pasaron a Jesús nos van a pasar. Muchas veces vamos a ser despreciados, muchas veces nos van a acusar injustamente, muchas veces vamos a ser castigados y hasta muchos van a llegar a la muerte. Pero hay algo que jamás dejó de sentir en su corazón el Señor Jesús. Esta era la voluntad de Dios. Y hay algo arriba mayor, que aún las peores cosas que Él pasó fueron de bendiciones. Fueron para bendecir a muchas personas. Pero cuando Él nombra, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seré bautizado, también habla de un bautismo. Y esto quiero que se guarden algo especial. El día que Jesús fue bautizado, se encontró con Juan el Bautista. Y Juan quería que él lo bautice. Pero en ese día fue bautizado por Juan el Bautista y no solamente fue bautizado en agua. Ese día vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se asentó sobre él.
ese día el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Fue algo muy, muy especial. Y yo te digo, cosas especiales van a pasar en tu vida por estar firme, por seguir creyendo. Te digo, no se nos ha enseñado mucho de que así las cosas y el desprecio y el sufrimiento de Jesús, todo lo que Él pasó no va a pasar, es cierto, pero muchas veces no se enseña que todas las cosas buenas que vivió Jesús también te van a pasar. También te van a pasar. Jesús veía al enfermo y tenía compasión de él y lo sanaba. Era hermoso estar con Jesús. Él vio al ciego y le dio la vista. Hizo caminar al paralítico, resucitó a los muertos. Les dio de comer a las multitudes, caminó sobre las aguas. Y en el momento, cuanto más duros se ponían para todos, lo llamaban a Él. ¿Saben por qué? Porque Él no perdía la fe. Él sabía quién era su Dios, como lo supo en ese momento Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y te digo, cuando habla del vaso, que vamos a beber el mismo vaso de Jesús, vamos a vivir la vida de Cristo. Vamos a tener una vida victoriosa, bendecida, llena de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a tener la cobertura de los cielos. Y cada vez que se presente el enemigo en tu vida, va a salir huyendo. Porque vos vas a estar firme delante de la presencia de Dios, porque Dios lo ha dicho. De ese mismo vaso vamos a beber. Y con el bautismo que Él fue bautizado, vamos a ser bautizados. La presencia del Espíritu está sobre nosotros. Y Dios nos ha declarado benditos. Él ha dicho en su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él cargó en la cruz del Calvario todos nuestros dolores. Dice en Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios. No sé cuál será la situación que estás pasando hoy. ¿Tenés problemas con tus hijos? ¿Estás pasando tiempo de enfermedad? ¿Estás con temor por todas las situaciones que están pasando? ¿Sabes que los apóstoles, cada vez que tenían temor, lo buscaban a Jesús? Y cuando Jesús se despertaba o estabas con ellos, no solamente calmaba la tempestad, el temor huía. Y yo te digo, Jesús está con vos. Ese mismo vaso de Jesús, vamos a beberlo nosotros. No solamente van a pasar esos tiempos de conflicto, de situaciones, de tormenta. Vamos a ver la mano maravillosa de Dios sobre nosotros. El Dios de Elías. El Dios de Elías es tu Dios, el Dios de milagros. Vas a ver cómo se va a poner el agua enfrente tuyo. Y en el nombre de Jesús se va a abrir. Toda brecha que se ponga enfrente de tu camino va a ser corrida y removida de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Cerramos los ojos para orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Celestial, porque así como dice tu palabra, Señor, nosotros somos los aprendices, los imitadores, papá. Yo quiero, Padre Celestial, creer como Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Y si hay alguien, hermanos, que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, este es su tiempo. Yo te voy a pedir a vos, si te quieres poner a cuenta con Dios, repetí esta simple, sencilla oración, ¿sí? Decía así conmigo: bendito Dios, en esta hora vengo a buscarte porque te necesito. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo creo que Jesús subió a la cruz por mí. Él murió en esa cruz por mis pecados. Yo en esta hora te entrego mi vida. Vos sos mi Señor y mi Salvador. Obra en mí, Señor, con toda libertad. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por esa sangre que me limpia de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, hoy te vas bendecido.
Yo declaro esa palabra sobre tu vida y sé que el Señor está transformando nuestro ser. Amén. Los dejo para que sigan compartiendo y no te olvides de que este miércoles volvemos a compartir la palabra de Dios de acá de Roca Salvación y también el domingo a compartir la Santa Cena y la palabra de Dios. Bendiciones.